En las primeras semanas de la guerra, el presidente Abraham Lincoln implementó un bloqueo frente a la costa sur, el conocido Plan Anaconda, impidiendo el comercio confederado con el mundo exterior. Se necesitaban barcos de guerra para poder romper el bloqueo, pero los confederados tenían pocos recursos a mano. Es por ello que el secretario confederado de la Marina, Stephen Mallory, se apresuró a encontrar una solución. Mallory decidió desafiar a la Armada de la Unión con la última tecnología: buques de guerra revestidos de hierro. Para lograr este objetivo, los confederados buscaron aprovechar el material que dejaron los federales en su retirada hacia el norte en el verano de 1861. En los astilleros Gosport Naval Yard, ubicados en Portsmouth, cerca de la desembocadura del río Elizabeth, habían sido hundidos o destruidos de manera apresurada por las fuerzas de la Unión en retirada diferentes barcos e instalaciones para evitar que los utilizaran los confederados. Es en este contexto donde aparece el buque USS Merrimack, que había sido hundido por la propia Unión. Los confederados sacaron al buque hundido del río Elizabeth y lo trasladaron a un dique donde lo transformaron en una embarcación acorazada fuertemente armada. Se restauró la maquinaria y se reemplazó su superestructura de madera por una ciudadela cubierta de hierro con 10 cañones. Este nuevo buque pasaría a llamarse CSS Virginia y a principios de marzo de 1862 estaría listo para la batalla. Cuando las autoridades federales descubrieron en el verano de 1861 que los confederados estaban blindando al viejo Merrimack, supieron que tenían que encargar al ingeniero John Erickson una embarcación única para desafiarla. Es por ello que surge el USS Monitor, encargado el 25 de febrero de 1862 en la ciudad de Nueva York. Se trataba de un buque de guerra innovador porque en él se implementaron nuevas tecnologías como, por ejemplo, una torreta redonda de armadura gruesa con 6 metros de diámetro que, girada por energía de vapor, podía disparar a casi 360 grados. El CSS Virginia, que busca destruir los buques de bloqueo de la Unión en Hampton Roads, abandona Portsmouth la mañana del 8 de marzo y navega río abajo para atacar a los barcos de la Unión anclados allí. El innovador USS Monitor llega el 8 de marzo remolcado desde Nueva York y, comandado por el teniente John L. Worden, estaba preparado para defender al resto de la flota federal y enfrentarse al CSS Virginia para eliminar la amenaza y mantener el bloqueo a la Confederación. El 8 de marzo de 1862, bajo el mando del oficial Franklin Buchanan, el CSS Virginia se dirige directamente hacia el buque de guerra federal USS Cumberland, frente a Newport News Point. Alrededor de las 2 de la tarde, el CSS Virginia golpea al USS Cumberland con su ariete, provocando un enorme agujero en el casco del buque federal que provoca el hundimiento del mismo, llevándose a 121 marineros de la Unión. Después de este ataque, el CSS Virginia se dirige hacia el USS Congress. Buscando evitar el mismo final que el USS Cumberland, el USS Congress encalla cerca. Entonces el CSS Virginia dispara con sus cañones al buque federal que, incapacitado para maniobrar, es rápidamente destruido por los disparos confederados y se incendia. Alrededor de las 4 de la tarde, el USS Congress se rinde. Con la esperanza de aceptar la rendición formal del USS Congress, Franklin Buchanan, que ha salido a la cubierta superior del CSS Virginia bajo una bandera blanca, es herido por una bala de mosquete disparada desde tierra por la infantería de la Unión. Con la luz del día menguando y su capitán necesitado de atención médica, el CSS Virginia detiene su ataque y regresa a la seguridad del río Elizabeth. El 9 de marzo, el teniente Catesby Jones, ahora al mando del CSS Virginia, prepara el acorazado rebelde para otro asalto. Navegando hacia la fragata de vapor USS Minnesota, el CSS Virginia comienza a abrir fuego. Cuando el CSS Virginia se acerca al USS Minnesota, Catesby Jones se da cuenta de un barco que se está acercando poco a poco. Se trata del USS Monitor, que se encuentra apuntando al CSS Virginia.
El acorazado confederado cambia su objetivo hacia el USS Monitor con la gran torreta de hierro giratoria de 2 cañones. Ambas naves se disparan ruidosamente entre sí con poco efecto. Sus disparos rebotan en sus lados blindados. El CSS Virginia en un momento intenta embestir al USS Monitor, que es más pequeño, pero el buque de la Unión, que es más ágil, consigue girar bruscamente para evitar el golpe. Después de varias horas de combate, John L. Warden, de pie en la cabina del piloto del USS Monitor, queda temporalmente ciego cuando un proyectil del CSS Virginia explota cerca. El USS Monitor trata de salir de la zona de batalla y se dirige a zona de agua poco profunda, a donde el CSS Virginia no puede seguirlo. A pesar de su ventaja temporal, el CSS Virginia, escaso de municiones y amenazado por la bajada de la marea, se retira y se dirige a la seguridad de Portsmouth, terminando así la batalla de 2 días. La primera batalla del mundo entre buques de guerra acorazados a vapor termina en empate, pero el impacto en el futuro de la guerra naval es profundo. Si bien la batalla no fue concluyente, la acción del USS Monitor evitó la destrucción de la Armada de la Unión. Durante los próximos meses, el buque federal permaneció en Hampton Roads protegiendo a la flota de la Unión. Con la amenaza del CSS Virginia neutralizada, las operaciones de bloqueo de la Unión desde Hampton Roads se restablecen y el mayor general George B. McClellan es libre de hacer avanzar su ejército del Potomac por la península de Virginia hacia Richmond, en lo que se conocería como la Campaña de la Península.